Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, cambiamos de sintonía, bajamos las revoluciones, que llevamos una mañana hoy muy intensa, aquí desde primera hora de la mañana. Nos vamos a Madrid, a la capital del reino, porque en Madrid está el maestro José Figueroa, que es facilitador de crecimiento personal y especialista en medicina holística y tradiciones ancestrales, que va a hacer un recorrido por España, que lo vamos a seguir aquí en la 10 Capital Radio. Maestro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. A ver, ¿dónde está usted? A ver, cuéntenos. Bueno, mira, en este momento estoy en un lugar histórico. Ajá. Estoy en la Plaza del 2 de Mayo. Plaza del 2 de Mayo. La Plaza del 2 de Mayo, además, hace un día glorioso de invierno de Madrid, con un solecito estupendo, eso sí, un pelín de pelete, como diríamos en Canarias, pero espectacular. Vale. E intenta no moverte mucho con la intención de que no se nos vaya la cobertura. Sí. Vale. Yo estoy sentadito como un niño bueno. ¿Estás sentadito y tienes cobertura máxima? Tengo cobertura, cobertura. Ajá. Y como te decía, estoy en un sitio histórico que es la Plaza del 2 de Mayo, donde empezó el famoso alzamiento contra Napoleón. Ajá. Aquí es donde se lió. Aquí es donde el pueblo de Madrid, como dijo luego años más tarde Napoleón, cuando ya estaba en Santa Elena, dijo que él pudo con toda Europa y a todo el mundo subyugó, menos al pueblo español, que como un solo hombre se levantó contra él. Palabras de Napoleón. Bueno. En la Plaza del 2 de Mayo. Vale. Un lugar muy castizo de Madrid. Vale. Tenemos algunas dificultades con la señal, maestro. No me digas. A Sí. ver, ¿ahora me escuchas mejor? Mejor. Vale, porque ahora tengo el teléfono pegado a... Vale, sí. Pues eso es lo mejor, porque cuando tenemos Vale, otros equipos adicionales, las frecuencias fallan, ¿eh? Ahora mucho mejor. Perfecto. Ahora como dicen en la película, ahora me copias, ¿verdad? Perfectamente. Vale, muy bien. Pues fíjate tú que Napoleón fue el que, entre otras muchas cosas que hizo, ¿vale? Hizo algo que dio pie a todo un movimiento que todavía sigue en Europa, que es la fascinación con Egipto. Bueno, cuando digo con Europa es con el mundo. Ajá. Porque él fue el que agarró y se fue a Egipto, la lió parda, porque ahí donde iba Napoleón la liaba parda, y él fue quien luego, con ese ejército que con el que fue a Egipto, con la famosa batalla de las pirámides, etcétera, él se llevó lo que se llamó en su día un ejército de sabios, de historiadores, de antropólogos, de arqueólogos, de toda esta gente, y también llevó con él un ejército de, vamos a llamarlos ocultistas. Antes que continúes, te voy a contar, porque para mí hay 3 lugares mágicos para mí en el mundo, 3 muy mágicos. Uno de ellos es Egipto, uno de ellos para mí. Tengo 2 más, ya contaré los otros 2 más, pero uno de los lugares, yo en Egipto lo conozco de punta a punta porque he estado 7-8 veces en el país y me he recorrido desde Alejandría en la costa hasta arriba, hasta la frontera del río Nilo. Y el Mar Rojo y todas las ciudades importantes, desde Asuán, El Cairo. Entonces es un lugar muy mágico que yo recomiendo que en algún momento vayan a Egipto. Ahora es un país caótico en estos momentos, pero bueno, es un caos ordenado. Dicho esto, nada más, quería comentar esto. No, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, Egipto es un lugar muy mágico. De hecho, hoy, un poquito más tarde, voy a estar haciendo una serie de vídeos para la 10 Capital Radio. Voy a hacer vídeos para nuestro Instagram y Facebook y YouTube, porque voy a estar en el único templo egipcio fuera de Egipto, en todo el mundo, que está en Madrid. Fíjate.
Además, el templo de Devot, que es un sitio fascinante. Y por eso yo empecé hablando de Napoleón. Porque vete tú, que Napoleón conquistó Egipto en su momento, se llevó un ejército de sabios, investigó, de hecho fue el primer occidental de tiempos modernos que pasó una noche en la Gran Pirámide y salió que parecía que, bueno, y le preguntaron qué le ha pasado y él dijo, aunque os lo contase, no me creeríais. Porque por lo visto tuvo una experiencia tremenda en la Gran Pirámide. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con que es un país mágico, es la cuna de la magia, del esoterismo, de ahí sale toda la tradición esotérica occidental. Lo que llamaríamos ahí, digamos ahí, en eso se inspira la francmasonería, los rosacruces, San Blavatsky y toda la peña del siglo XIX de los teospos. O sea, Egipto es la cuna. Y yo te tengo una envidia ahora mismo, Miguel Ángel, muy sana, si la envidia es algo sano. Si es sana es buena, ¿eh? Si es sana es buena. Claro. Porque mi sueño es ir a Egipto. Bueno. Fíjate tú que he estado a punto de ir a Egipto 2 veces. La última tenía ya todo reservado, el viaje pagado, iba a estar 2 semanas en Egipto con un gran maestro, alguien que conoce Egipto también de cabo a rabo, y además un hombre muy sabio, que espero entrevistar para la 10 pronto, porque tiene cosas muy interesantes que contar este señor. Y iba a estar con él 2 semanas, íbamos a visitar no me acuerdo cuántos templos y cuántas pirámides, y al final, ¿sabes lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? La pandemia. Bueno, tú sabes que yo estuve en Egipto durante la pandemia, además fue un Egipto maravilloso porque no había nadie. Claro. Es más, estuve recorriendo el Nilo y los barcos, tú sabes que hay un crucero por el Nilo, hay cientos de barcos espectaculares de crucero, río, y no había el Nilo no había ni barcos, el único barco que surcaba era en el que iba yo. Tuviste mucha suerte. A mí me pasó lo mismo, pero en Japón. Cuando fui a Japón fue cuando el famoso maremoto, ¿te acuerdas? El terremoto, maremoto, la central nuclear de Fukushima. Pues, digamos, nadie fue a Japón justo después de eso, nadie fue. Un montón de gente, el que pudo, se fue de Japón porque había mucho miedo. Esto fue en el año 2011 y yo fui. Y tuve Japón casi que para mí. Bueno, pues síguenos contando lo de Egipto, maestro. Pues vamos a estar luego en el templo de Devot, donde voy a hacer unos vídeos y voy a hablar de Egipto, voy a hablar de las tradiciones y voy a hablar de las cosas muy particulares que ocurren alrededor de este templo. Cuéntanos, adelántanos alguna. ¿Qué ocurre es un templo que está en un parque precioso en Madrid? Sí, ay Dios, muchachos, se me acaba de ir el nombre. Muy cerquita de la Plaza de España muy cerquita de el Parque de Oriente. Ahí está. Y pues dime tú que además tiene vistas a Madrid, a la Casa de Campo, y en esa zona, por lo visto, ocurren cosas. Y esto tiene que ver, fíjate tú, esto tiene que ver con un tema que está ahora mismo muy de actualidad. Y es que tú sabes que ahora le han cambiado el nombre a los ovnis. Ajá. ¿Tú sabías eso, Miguel Ángel? No lo sabía. Pues fíjate tú, durante muchos años eran los ovnis, ¿verdad? Los objetos volantes no identificados, los UFO, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ya de un tiempo a esta parte ha habido toda una serie de filtraciones, ha habido gente que trabajaba para los servicios secretos norteamericanos que ahora están hablando de este fenómeno, la NASA lo está investigando, o sea, hay montado un verdadero pollo con esto, en Estados Unidos. Ya van 2, lo que llaman en inglés hearings, que son como audiencias en el Congreso, donde se está hablando de esto y se está exigiendo a los servicios secretos estadounidenses. Porque claro, es que Estados Unidos tiene 18 agencias de inteligencia. 18, ¿vale? Bueno, pues resulta
que donde los ovnis no existían y era una tontería y no sé qué, no sé cuánto, ahora resulta que todas las agencias de inteligencia, o la mayoría de ellas, han estado trabajando de una manera o de otra en programas de investigación con el tema este, ¿vale? Y una de las cosas que ha ocurrido es que ahora le han cambiado el nombre, porque eso de los ovnis, como se han pasado tantos años denigrándolo, y diciendo que era una tontería y no sé qué y no sé cuánto y papá, ahora tiene otro nombre. Pero también tiene otro nombre porque ya, digamos, empieza a haber otro concepto. Porque ahora han investigado tanto, tienen tanto material, Miguel Ángel, tienen tanto material, tienen tantas fotos, tanto vídeo, o sea, lecturas de radar, testimonios de militares. Tú sabes que hay incluso militares que oficialmente, o sea, porque ya está en las actas, y esto se ha visto que están los documentos desclasificados, han disparado a ovnis. Ajá. No pero sabía. disparado, sí. Y claro, han pasado cosas tan extrañas, tan alucinantes, que claro, o sea, ya esto o sea, el esconderlo ya no pueden, porque ya hay una multitud de militares y de esta gente que, bueno, digamos, ya están en la reserva, se han retirado y ahora están hablando por los codos. Bueno, pues resulta que ahora ya no son objetos volantes no identificados, ahora son fenómenos aéreos no identificados. Y además ahora hay otro más, que son fenómenos marinos no identificados. Porque una de las cosas que ha transpirado de todas estas investigaciones y todas estas audiencias en el Congreso de Estados Unidos es que además no solamente andan por el cielo, sino que andan bajo el mar. Y salen del mar a la tierra y al cielo. Y de hecho hay un famoso episodio con un portaaviones nuclear norteamericano, el USS Nimitz, que uno de estos ovnis que salió del mar les dio un susto de 3 pares de cojones, hablando en román paladino. Y lo tuvieron enfrente y encima y les montó un pollo impresionante a un submarino nuclear norteamericano, el USS Nimitz. Imagínate, Miguel Ángel. Uh-huh. Pues resulta que esto de los fenómenos aéreos no identificados tiene que ver con que ya se han dado cuenta de algo que ya se venía hablando, hace muchos años, pero digamos no era tan vox populi, que hay cosas funcionando por ahí que ya ni siquiera asemejan a lo que llamaríamos naves. Ya ahora incluso se habla de seres. Imagínate qué cosa más rara, Miguel Ángel. Uh-huh. Están hablando de seres, o están hablando de formas de energía que ni siquiera son naves, propiamente dicho, de lo que llamaríamos metálicas. Fíjate tú hasta dónde llega el tema, que ya hay hasta todo un reporte, todo un informe de la estación espacial, la famosa estación espacial que está ahí arriba, ¿vale?, donde desde hace ya un tiempo, y digo, están los informes y están desclasificados y se está hablando de esto, y esto no hay quien lo entienda, y tiene a la comunidad científica que está mirando este tema, la tiene en ascuas, porque es que están flipando, que resulta que han podido fotografiar, y hay vídeos, de lo que ellos llaman formas inteligentes de vida, ¿vale? O sea, no son naves, ni siquiera son energía, como plasma, gigantescas, que por lo visto habitan en el espacio justamente en la zona de entrada a la atmósfera terrestre, y se comportan como seres inteligentes e interactúan con la estación espacial. ¿A que no has oído nada de esto por ahí? No. Primera noticia. ¿Verdad que sí? Este es el tema de las noticias, de que obtiene el foco y se repite y se repite y se repite, y qué está ocurriendo, y como que de pronto, ¿sabes? O sea, esto está
esto está disponible. O sea, a mí esto no me lo ha contado un pajarito. ¿Me comprendes? O sea, que yo investigo bastante y tengo el oído puesto en un montón de sitios. Y entonces está y está por ahí, pero claro, tienes que buscarlo, tienes que googlearlo. Y esto es ahora mismo algo que se está investigando, porque no tienen claro qué demonios es eso. ¿Y qué tiene que ver el templo con todo esto? Pues el templo tiene que ver con que ocurren cosas conectadas con esta nueva faceta de fenómeno atmosférico no identificado. Pero de esto voy a hablar en el vídeo que vamos a ver todos en el Instagram, el Facebook y el YouTube de la 10 de Capital Radio. Vale. O sea que no nos vas a contar nada, no me vas a contar nada. No, señor, no. Ah, bueno. Habrá que ir a las redes sociales y ahí voy a explicar más en detalle esto, porque además es un testimonio que yo tengo de primera mano, fíjate. Es un testimonio de primera mano que yo lo conocía ya hace tiempo y que es fascinante y que casa con todo este nuevo concepto de los fenómenos aéreos y que a saber qué es. Y además va a entrar un tema muy interesante que es el tema de la percepción y de la conciencia. Pero, como te digo, no quiero adelantar, les invito. O sea que hay que ir a las redes sociales de la 10 Capital Radio, correcto, a Instagram, a Facebook, y allí va a estar explicando el maestro qué pasa con los extraterrestres. Sí, con los extraterrestres, con estos seres, con lo que sea, porque ya ahora mismo hay pero muchísimas teorías. Y lo divertido es que estas teorías ya no vienen de los ufólogos de toda la vida. Ahora estamos hablando de científicos, de académicos, de gente de la NASA, de gente de universidades que están ya... Mira, ¿y de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Es que este es el tema, es que ya hay varias teorías de esto. Mira, o sea, hay científicos, académicos, gente de la NASA, gente de universidades importantísimas, que están hablando de que a lo mejor son seres de otras dimensiones. Que aquí estamos hablando de viajes interdimensionales. O sea, claro, aquí abres un melón que como te descuides, empiezas a hablar de religión. ¿Me comprendes? Por eso también es que esto es un tema muy, muy delicado. Luego hay otros que hablan de que pueden ser seres que es que no vienen de ninguna parte, pero que es que están aquí, que viven en los océanos de la Tierra. Que llevan aquí mucho tiempo, siglos, miles de años, y que tienen bases submarinas. Otros que vienen de dentro de la Tierra, otros que vienen de otras galaxias. O sea, se están, digamos, barajando toda una serie de posibilidades. Además está el tema de que los gobiernos sí que saben esto, sí que están en contacto. Por ejemplo, hay un piloto chileno que hace muchísimos años fue uno de los que intentó abatir un ovni en Chile sin éxito, ¿vale? Y este hombre quedó tan impresionado de su experiencia, que se dedicó a investigar. Y ahora este hombre tiene mucho que contar y está en contacto con otros muchos militares de todo el mundo y con científicos y con todo lo demás. Pero de este hombre vamos a hablar otro día. Ya te digo, digamos, ahora mismo esto es un tema muy candente. Mira, el otro día me contaba que tenían en Estados Unidos un extraterrestre vivo, ¿no? No en Estados Unidos, en Portugal. En Portugal. Hace años de esto, sí. Uh-huh. Y este es otro tema del que hablaremos en otra ocasión, porque ahí le voy a poner nombres y apellidos uh-huh. a esto, porque esto estuvo en manos de una universidad portuguesa, con un académico portugués que tenía a este organismo durante mucho tiempo en un cajón. Fuerte, Miguel Ángel. O sea que tenía un extraterrestre en un cajón. Un señor
Esto no era un señor ufólogo en un ático en Lavapiés. Era un académico portugués en una universidad portuguesa que tuvo durante mucho tiempo a este organismo en un cajón. Ajá. Y el pobre organismo se murió. O sea, es tan esperpéntico esto, es tan fuerte. O sea, conforme te pones a investigar un poquitito y empiezan a aparecer todas estas cosas, y ya hoy en día ser negacionista de esto es complicado, ¿eh? Es complicado. Y hablando de negacionistas, porque me imagino que ya nos falta poco. 2 minutos, 2 minutos. ¿Has visto? Mira, Donald Trump y su nuevo gobierno. ¿Te acuerdas que hablamos, Miguel Ángel, cuando estábamos hablando del Reiki? ¿Te acuerdas que yo te hablé del doctor Oz? Uh-huh. Mehmet Oz, que es un cirujano del corazón, muy famoso porque ha estado en el programa de Oprah Winfrey, el que utilizaba el Reiki en los hospitales y tenía estudios de cómo el Reiki ayuda en los pre y los post-operatorios. Pues este señor ha sido nombrado para la Secretaría de Salud y Bienestar de Estados Unidos con Donald Trump. Mire tú, el famoso doctor Oz, el doctor del Reiki, junto con el aún más famoso JF Kennedy, el famoso negacionista de un montón de cosas. O sea, el terremoto en el establishment, en el estado profundo, por así decirlo, de Estados Unidos, a día de hoy es fenomenal. Y todavía esta gente ni está en el poder, pero los está nombrando. Bueno. O sea, vamos a tener titulares para rato, ¿eh? Bueno, hay que estar pendiente, que nos vamos, nos queda un minuto. Hay que estar pendiente en las redes sociales de la 10 Capital Radio, en Instagram, en YouTube, que las principales. Estar pendientes porque el maestro José Figueroa va a contarnos cosas muy interesantes sobre el templo que hay ahí, el templo egipcio que está en el centro de Madrid. Sí, porque además el templo tiene su historia que es muy curiosa, porque la historia oficial dice una cosa de cómo acabó el templo ahí, y resulta que hay otra. Bueno, pues y yo investigando la he encontrado. Estaremos muy pendientes. ¿Y la semana que viene dónde vas a estar? Voy a estar en uno de los lugares más mágicos de España, Ajá. donde también vamos a grabar unos vídeos. De hecho, voy con un poco de suerte, si todo va bien, a entrevistar a alguien muy interesante. Voy a estar en el Cañón del Río Lobos, una reserva natural impresionante en Soria. Ajá. Y es un sitio precioso, magnífico desde el punto de vista de la naturaleza, pero además es un sitio oficialmente mágico. Ya. Donde voy a estar justo en un lugar cerca del pueblo de Usero, donde uno enfrente del otro hay una cueva, una gruta neolítica, antiquísima obviamente, de la prehistoria. ¿Qué ocurren cosas? Que esa cueva era una cueva iniciática. Bueno, nos tenemos que ir, Una iglesia templaria. Bueno, nos tenemos que ir. Maestro, hasta la semana que viene. Te seguimos en las redes sociales de la 10 Capital Radio. Muchas gracias. Hasta pronto. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.